Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este video vamos a reaccionar a un joven que hace su experimento de tela de araña en la vida real para columpiarse como Spiderman. ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Así que quédense en este video que vamos a reaccionar a ver si lo logra hacer y pueda columpiarse como el Spiderman de Peter Parker. Así que quédense en este video y comenzamos. Bueno, vamos a reaccionar así a lo que es Spider-Man. Como pueden ver acá dice I want to be Spider-Man. No te entendí ni verga, no sé inglés. Quiere decir que quiere ser Spider-Man, dice, a ver. Y es como que un chico, digamos que él está viendo la posibilidad o está estudiando mayormente cómo hacer, más que todo para hacerse Spider-Man, cómo hacer los movimientos y cómo hacer sus artefactos, la tela de araña en sí, de la manera científica, digamos, para que pueda hacer como Spider-Man para poder colgarse. Así que vamos a ver el video, qué tal lo hace. Yes, just don't do all those parts that aren't safe. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! So then after graduating, Voy I a took poner subtítulos para que puedan ustedes leer un poco. some of those parts that weren't safe and made a video about them, which you can check out in the description. But in summary, to replicate Spider-Man's web, I made a ¿Qué rayos es eso? device that I call... Ahí está, este es el aparato que supuestamente está creando, que es como que la tela de araña, que como pueden ver acá están unos ganchitos. Estos ganchitos son para que pueda cuando lanzar, que enganche en cualquier pared o algo así. Pero le veo algo como que un poco efectivo, porque ponte que tú le lanzas y no enganche, ¿no? Entonces puedes caer ahí, entonces como que un poco riesgoso. A ver cómo lo hace él, a ver. a hook chain, built with alloy steel and the world's strongest polymer. It was inspired by Velcro to work by wrapping around objects and catching onto its own rope with tiny... Ah, ok. Bueno, si ese es el caso que lo va a lanzar y le va a roscar en una superficie así como que un tubo. Bueno, ahí sí puede ser, ¿no? Que funcione, porque ahí gira y se engancha, obviamente, ¿no? steel hooks. Now, I know it doesn't look like Spider-Man's web in the movies. Yo te conozco. And yeah, ideally it should stick to objects instead of wrapping around them. Claro, pero obviamente no va a ser igual que en las películas, ¿no? Porque obviamente las películas son películas, ¿no? Que son inventos, así que crean por software esos, las animaciones, que no son reales, pero en la vida real se puede aplicar con la tecnología que estamos en el siglo XXI, pero es poca tecnología que tenemos para poder desarrollar este tipo de lo que hacen en las películas, ¿no? But really, my number one priority is to swing like Spider-Man, and no other method I've tried in the last 2 years has worked as well as this one has. So here's my old system, and here is my new one. The old one is a cool-looking wrist-mounted web shooter with... Ahí pueden ver, acá está la parte de lo que es el brazo del Spider-Man. The old one is a cool-looking wrist-mounted... Ahí está. Mira ese potencial. Como pueden ver, y acá tiene todo ya estructurado, digamos. El cable, lo tiene ya preparado todo con la mano, así, diseño de Spider-Man, ¿no? Acá tiene como su impulso, digamos. Acá podemos ver unas ligas, acá medio extraño, ya depende de él. De repente él debe ser científico, algo que debe saber más de todo, de robótica, va a estudiar de repente, qué puede realizar, ¿no? Se mira chévere. mounted web shooter with custom safe grappling hooks, a backpack full of compressed air to shoot, a harness to carry your weight, a Pero lleva todo un implemento de cables ¿de qué será eso? ¿Será un software? ¿Será así como mi computadora tiene una i7, tiene su software, así, igualito a esto, ¿no? Pero tiene bastante, como una mochila llena de eso. Acá lo pueden ver, miren. Tiene como una mochila especialmente con hidráulica, creo, que para que manipule lo que es la mano y pueda salir el aparato, ¿no? firing, La soga. and the disconnecting based on the hand gestures from some Spider-Man gloves. The new one is a hooky rope. What can I say? Simplicity is king. But to be fair, it is a little too simple right now, because I still need a way to hold onto and let go of the rope and to launch the web at a target. So let me show you my new solution. Yeah, it's a pipe. Okay, Ya, so claro, my obviamente, solution lo va a hacer was, un tubo, what if ¿no? you could make one cylinder that did everything? You store the hook chain in one end, the launching mechanism in the other, and then you can just hang from the whole thing like a handle. Ya está como que creando un agarre, digamos, porque cuando lance la tela de araña pueda agarrarle de la mejor manera, ¿no?
So I could just make a bunch of these and store them on a belt or something. Once you've finished swinging on one, you grab the next one, fire it, and let go of the old one. And Ah, claro. O sea, que él está explicando que quiere lanzar la tela de araña, soltarlo y guardarle una parte de su cuerpo, digamos, y hacer el mismo repetitivamente, ¿no? as long as they're small and cheap enough, there's no problem just leaving them there. I mean, Spider-Man leaves his webs all over the city anyway. And no Algo así parecido, que tú lanzas, te columpias, sueltas, así como la one's película, managed to ¿no? pin the littering charges on him yet. For the power source of the launcher, there are two main options people use. Ah, ¿qué es esto? Ah, un combustible que usa, ¿no? Bueno, es... Compressed air is what I use to make depende de cómo grappling lo gun. hace. But designing it for Ah, one-handed claro, claro, es como que un impulso. Digamos que tiene su propulsor, que es el gas. Como un gas que le hace para que dispare con fuerza, ¿no? operation would probably Un gas, digamos que gas aire comprimido, get digamos. bulky and expensive. The other option is combustion, commonly used in things like potato cannons. These launchers work by igniting propane, which expands out and shoots your projectile. I tried that and it did work, but I wanted a bit more power. So, although people usually use compressed air or propane, I thought, Ah, claro, pues un compresor de aire era como un propulsor para lanzar la cuerda, que es, digamos que más o menos pesado porque lleva unos metales ahí con la cuerda, ¿no? why not use compressed propane? To show you how it works, please excuse me for a moment while I chop my prototype in half. So basically it has a chamber and a barrel, and you can see that they're welded together at this flange here. I can fill the chamber using this cut down Schrader valve that allows flow in but not out. And the gas is kept in the chamber by an airtight seal against this burst disc, No te entendí ni verga, ¿no? which is just a plastic circle that I cut out of one of my university folders. Then I use a piezo sparker from a barbecue lighter to zap across this tiny spark plug I made, which ignites the fuel mix, and that explodes outward, bursts the disc, and accelerates the hook chain out of the barrel. What the fuck. O sea, creo como que digamos como una pistola pero aire comprimido, ¿no? Dicen como una bujía, lo hizo con una bujía que usan las motos. Ya bueno, es su invento de él, cómo lo habrá hecho. Él ha estudiado para eso, ¿no? Digamos que ha estudiado robótica, cosas de aparatos tecnológicos, pero él sabe, pues. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Let's talk fueling. You see, like in a car, getting the air-fuel mix right is actually not trivial. So, I built this fuel rig. To fill one of the launchers, I rest it here, turn two levers, screw on the valve, turn the other levers, unscrew, and we're good to go. So, Mira, acá ya tiene como sus municiones, digamos. Sus municiones que tienen sus agarres y el cable, así, tiene todo listo casi go ya. find a suitable testing location. Vaya, pero qué reflejos. Mira qué chévere ese set, ¿eh? Es como que me gustaría estar ahí para estar saltando y divertido sería estar ahí, ¿eh? Welcome to Rush Trip. Obviamente lo tiene que hacer ahí para que sea mejor el truco, para que haga su experimento, ¿no? Porque si lo hace así en la vida real, digamos, puede fracasar. Entonces, primero experimentar un set, ¿no? Trampoline park. Now, in the movies, they even admit that Spider-Man's webs are not 100% reliable. And unlike in the movies, this Ah, claro. will kill Pues, me. But here, there's si hace eso como en la vida real, de botarse en un edificio, hacer eso, entonces obviamente se va a matar, ¿no? a giant foam pit which they're kindly allowing me to use. So, when I inevitably fall, I'll have a nice soft land. Qué mejor que hacer en un set y caer en algo suave, ¿no? Como esos spots que son suavecitos para hacer grabaciones mejor de películas, digamos, ¿no? Okay, so I'm up here on this platform that they use for tricking practice, and there are 3 roof beams that are safely above the foam pit that I'm going to try swinging from. Now, in the movies, when Peter's first trying out swinging, he just goes for it. Tally-ho. And it works fairly... Ah, mira, esa escena donde se bota Peter Parker en esa película de Spider-Man 2, creo, y se lanza y con su tela de araña y choca en una pared, ¿no? Él más o menos lo quiere replicar así, primero engancharse a un tubo y lanzarse así como Peter Parker en la película, ¿no? Successfully for him, so let's give that a go. Y ahí cae, ¿no? A ver, vamos a decir si choca. Cuando lo lanzó. Okay. No funcionó bien. Tendría que lanzarlo más o menos acá hasta la mitad. O más arriba para que pueda colgarse por ahí más rápido, más allá, ¿no? So it turns out, like any other Más o skill, menos así. this needs practice. And unfortunately, I only had about an hour each evening between rush closing and South Africa's curfew at the time. So between practicing and filming, I had to go in on 8 separate days to do my Spider-Man training.
Mira, acá tiene todo un plan de entrenamiento que tiene para que pueda salir bien. Todo su proyecto está estructurado, digamos, para que él le salga mejor lo que es su proyecto, ¿no? Tiene qué día va a hacer el entrenamiento, qué día va a lanzar, va a probar cada cosa que va haciendo. Y eso es chévere, ¿no? Acá, como puedes ver, está sin su aparato que inventó, o sea, está como que probando, mejor dicho, para ver qué tal se aguanta, ¿no? Started off a bit bleak. Ok, no le funcionó. No le fue muy bien, pero ya al menos sirve para que se Soon cuelgue, ¿no? enough, we were definitely getting there. Ok, casi lo logra. Pero ya al menos ya se quiere algo, ya se And quiere not long hacer. after that, I had 2 swings. O sea, disparó primero, de que se dispare de nuevo consecutivamente, ya es un logro, mejor dicho. Working pretty Así reliably. como ya, ajá. Y ahí puede colgarse, no sé qué pasó. Qué bueno. Acá en primera persona. Wow, qué chévere. Ay, qué chévere, ¿eh? Quisiera intentarlo, pero es algo como que para hacerlo ahí en ese mismo lugar, no es como para impresionar a la gente, es como, digamos que llamarlo un proyecto que ha hecho él. Pero se ve chévere el invento. Now, Spider-Man might leave his webs behind. The belt worked well, but I couldn't quite get 3 swings in. I kept Okay, trying, but probando, eventually I ¿no? realized Estaba that the haciendo spacing como was just off. I was trying to fire at ¿Qué the tal beam le va? when it was directly above me, and I couldn't use the beam Pero al further. parecer creo que no le está funcionando muy bien, porque dispara y no como que no engancha, como les decía, que no engancha bien en los tubos, y entonces como que fracasa un poco su invento, because digamos. then I'd leave the foam pit. So that was a bit disappointing. But at least the 2.5 swings I could do shows that if you've got the right geometry and you... Claro, o sea, tiene la estructura, mejor dicho, o sea, todo planificado correctamente de cómo pudiera hacerlo, pero como que no tiene como esa pensamiento científico, como digamos, correctamente que haga su trabajo el proyecto para que pueda hacer el manejo de enganchar, de estirarte, lanzar el proyectil y otra vez que se engancha ahí como que fracasa un poco. Se debe de repente a la estructura de los tubos, o de repente no engancha bien, porque si quieres que progrese tu proyecto, debes hacer tal cual como es la película, o sea, de lanzar y que se pegue, no sé, Sí, como si estas cosas pasaran. se pegue con algo fuerte, que quede como un imán, digamos, y de ahí se puedes colgar. Pero desde que se va a enganchar y no queda, porque a veces no engancha, pues, y fracasa, pues, como él mismo lo dice, está como que fracasando. Para menos lo intentó, ¿no? Dice, mira, chévere colgarse con Spider-Man y tratar de imitarlo, ¿no? Y bueno, chicos, terminó el video de hoy. Pueden ver, es un invento que es un chico, no sé, de Estados Unidos creo, que para que pueda columpiarse como Spider-Man, y le salió chévere el invento, se veía todo científico, todos los cables, propulsor, pero al final como que no funcionó muy bien, no engancha bien lo que es su cuerda, digamos, pero al menos lo intentó, hizo el intento de Spider-Man y sí, se mira chévere. Así que, gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero les haya gustado. Acá abajo en la descripción les voy a dejar su video de este canal, para que puedan ir a verlo a detalles, todo lo que él hizo. Y espero que le den like a este video y se suscriban para más videos. Voy a hacer videos reacciones. Así que nos vemos hasta el próximo video, mi gentita. Espero les haya gustado. Hasta pronto.